Mira con atención la aeronave que estás viendo en la pantalla. Un objeto negro mate, sin grandes marcas visibles, de aspecto robusto. Forma angulada, casi triangular. Parece simple, parece un prototipo barato, casi inofensivo. Pero lo que estás viendo es una de las armas más devastadoras construidas en esta guerra. Y ha estado atacando territorio ruso en silencio absoluto durante 3 años. Ahora mira a este otro hombre. Se llama Sergei Shoigu. Hoy es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, uno de los cargos más altos del gobierno ruso. Pero lo importante que debes saber sobre él es lo que era antes. Hasta hace 2 años, Sergei Shoigu fue ministro de Defensa de Rusia durante 12 años seguidos. Fue él quien supervisó la invasión de Ucrania en 2001 y fue él quien autorizó los bombardeos sistemáticos contra las plantas de energía ucranianas durante cada invierno de la guerra. Es ese mismo hombre quien hoy tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Y es ese hombre quien, en este momento, está diciendo en público algo que hace 5 años sería impensable. Está acusando países. La OTAN, específicamente Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, de ser cómplices abiertos de la agresión contra Rusia, al permitir que drones ucranianos pasen por su espacio aéreo para atacar territorio ruso. Él dijo eso recientemente, y lo dijo porque ya no puede explicar de otra manera lo que está pasando dentro de Rusia. Refinerías incendiándose a 1.500 kilómetros de la frontera. Exportaciones de petróleo cayendo un 43% en una sola semana. $1.000 millones en ingresos perdidos en 7 días. Y la defensa aérea rusa, una de las más caras y complejas del planeta, simplemente no está logrando detener lo que viene del cielo. Pero Shoigu está equivocado. No es la OTAN la que está haciendo esto. Y la verdad, cuando la descubras, será mucho más incómoda para el Kremlin. Do que cualquier teoría. Porque lo que está destruyendo a Rusia desde dentro fue construido completamente en territorio ucraniano, en silencio, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Esta semana, Ucrania hizo algo extraño. Invitó a diplomáticos extranjeros a una sala discreta en su capital y mostró un arma que nadie sabía que existía. Colocó un letrero al lado, quitó la cubierta y solo entonces, después de 3 años, admitió que esa arma ya venía atacando a Rusia desde 2023. 3 años en combate. 3 años en absoluto silencio. 3 años en silencio, cientos de misiones. Quizás miles, sin que ningún país del mundo, ni siquiera el objetivo, supiera de qué se trataba. Hoy vas a entender qué es esta arma, por qué Ucrania la ocultó durante tanto tiempo y por qué la revela ahora. Quizás sea la jugada estratégica más calculada que Ucrania ha hecho en esta guerra. Vamos a regresar a la sala donde todo fue revelado. El 14 de abril de 2026, en una sala dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, diplomáticos de decenas de países fueron invitados a caminar entre armas fabricadas por la industria de defensa ucraniana. Había misiles de largo alcance, había drones navales, había sistemas para interceptar Shaheds, los drones iraníes que más usa Rusia, incluso había equipo de guerra electrónica. Y en medio de ese corredor de armas, sobre un soporte sencillo, estaba esa aeronave que viste al principio del video con una pequeña placa al lado. Su nombre era Sish en ucraniano, eso significa enero. Las especificaciones que estaban en la plaquita al lado dejaron a los diplomáticos en silencio. Alcance de 1.400 kilómetros, precisión de 20 metros sobre el objetivo, ojiva modular de 40 kilos, o sea que puede ser cambiada según la misión. Mira, velocidad de 200 kilómetros por hora, techo de vuelo de 1.500 metros, tiempo de preparación para el lanzamiento, menos de 15 minutos. Y tal vez el dato más importante de todos. El dron está diseñado para operar en ambientes de guerra electrónica activa, lo que significa que sigue volando y alcanzando objetivos, incluso cuando el enemigo está intentando bloquear las señales de navegación.
Y para que te des una idea de lo que es ese alcance, 1.400 kilómetros es más que la distancia de un viaje en auto de todo un día en carretera. Imagina un arma saliendo de una ciudad, viajando por horas sobre territorio enemigo y acertando a un objetivo del tamaño de una casa pequeña en otro país. Y haciendo eso saliendo de una camioneta con menos de 15 minutos de preparación y resistiendo intentos de bloquear la señal. Esto es el Sishen, y esto es solo el comienzo de la historia. Hay un detalle. En todas las placas, junto a las armas, estaba escrito el nombre de la empresa fabricante. Solo en una no estaba, exactamente. La de Sishen. 3 años después de que el arma entró en combate, Ucrania aún no ha revelado qué empresa la fabrica, cuánto cuesta cada unidad, ni cuántas ya se han construido. Ese silencio es deliberado. Es una protección contra sanciones que puedan afectar la cadena de proveedores. Y también es protección contra el propio enemigo, que sabe que si descubre la fábrica, puede intentar destruirla con misiles. Pero las especificaciones técnicas son solo la mitad de la historia. La otra mitad está en el nombre. Porque el nombre es casi una declaración de guerra en sí mismo. Enero en Ucrania no es solo un mes. Desde el inicio de la invasión, enero se volvió el mes en que Rusia más intensifica sus bombardeos. Y no son bombardeos contra soldados, son bombardeos contra plantas de energía, estaciones de calefacción, redes eléctricas, hospitales. El objetivo es simple y brutal: cortar la calefacción en pleno invierno y hacer que los civiles mueran de frío dentro de sus propias casas. Mujeres, ancianos, niños. Es una estrategia deliberada de matar por hipotermia. Enero en Ucrania es el mes del sufrimiento. Por lo tanto, cuando los ingenieros ucranianos terminaron de desarrollar un arma capaz de volar 1.400 kilómetros dentro de Rusia, no eligieron cualquier nombre. La llamaron Enero. No fue coincidencia, fue lenguaje. Fue un mensaje cultural, grabado en el código de identificación del arma. Cada vez que un Sishin sale de un lanzador ucraniano y entra en el espacio aéreo ruso, lleva en su propio nombre el significado de una venganza en nombre de los civiles que Rusia mató de frío. Ahora que entendiste el nombre, viene la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué hizo exactamente esta arma durante los 3 años que estuvo escondida? La respuesta, bueno, empezó a aparecer en las últimas semanas. Solo en el mes de marzo de 2026, Ucrania lanzó más de 7.000 drones de largo alcance contra territorio ruso. Algunos de ellos viajaron más de 1.500 kilómetros dentro de Rusia antes de alcanzar sus objetivos. Y aquí es donde la historia empieza a volverse absurda. Por primera vez en toda la guerra, por primera vez Ucrania lanzó más drones de largo alcance contra Rusia que Rusia lanzó contra Ucrania. Detente a pensar en eso. El país, invadido, bombardeado diariamente, con ciudades destruidas y millones de refugiados, está lanzando más explosivos a larga distancia que la tercera mayor potencia militar del mundo. No se trata solo de un arma, se trata de un vuelco histórico. Y el daño se vio en las cifras económicas. Refinerías fueron alcanzadas en Kstov, en Saratov, en Ust-Luga, en Primorsk, en Novorossiysk. Puntos críticos del sistema de exportación de petróleo ruso. La capacidad de refinación de Rusia cayó 17%, lo que equivale a más de 1 millón de barriles por día que dejaron de ser procesados. Las exportaciones de petróleo, que son el principal motor de la economía de guerra rusa, cayeron 43% en una sola semana. La pérdida de ingresos en 7 días superó los $1.000 millones. Y a mediados de marzo ocurrió algo que para el Kremlin es casi una rendición pública. El propio Sergei Shoigu, el mismo hombre que firmó las órdenes de invasión a Ucrania en 2022, el mismo hombre que autorizó las campañas de bombardeo de invierno que dieron nombre al dron, admitió en voz alta una frase que antes habría sido impensable. Él dijo que ninguna región de Rusia es inmune a los ataques ucranianos. Pon atención a esta ironía. El hombre de los bombardeos de enero estaba admitiendo que ya no podía detener un arma llamada Enero.
Pero la confesión no se detuvo ahí. La mitad de los sistemas Pantsir de Rusia, que son esos cañones de defensa aérea, y cada uno cuesta más de $15 millones, ya fueron destruidos por operaciones ucranianas. Rusia literalmente se está quedando sin con qué defender su propio territorio. Y un general retirado ruso, hoy diputado, llamado Andrei Gurulyov, resumió la situación en una frase que el Kremlin seguramente preferiría que no se hubiera dicho. Rusia es demasiado grande, las fuerzas están demasiado extendidas, no hay manera de hacer un escudo continuo de protección. En otras palabras, lo que él está diciendo es que el país es demasiado grande para defenderse. Y Sitchin fue una de las armas silenciosas detrás de todo esto. Y ahí viene la pregunta que quizás se te haya pasado por la cabeza. Si funcionó tan bien en silencio, ¿por qué revelarlo ahora? La respuesta es que revelar a Sitchin ahora no fue por vanidad. Fue una jugada calculada, con 3 destinatarios diferentes, pensada para enviar 3 mensajes al mismo tiempo. El primer mensaje fue para Europa. Exactamente un día después de que Sitchin apareciera en público, Ucrania firmó en Berlín un acuerdo de defensa de 4.000 millones de euros con Alemania. 3.200 millones para misiles Patriot y lanzadores de defensa aérea. Producción conjunta de 5.000 drones de alcance medio, con inteligencia artificial. Y tal vez el punto más importante para nuestra historia, 300 millones de euros destinados específicamente para capacidades ucranianas de ataque profundo. O sea, armas capaces de alcanzar objetivos muy lejos de la línea del frente, en el corazón del territorio enemigo. Exactamente la categoría en la que Sitchin está incluido. Mostrar un dron con 3 años de combate comprobado, un día antes de cerrar un contrato de esa magnitud, es mostrar que el producto está maduro, no en etapa de prueba. Es una vitrina hecha para inversionistas, no para turistas. El segundo mensaje fue para Moscú. Y esa quizás sea la más perturbadora. Piénsalo, si Sitchin estuvo escondido durante 3 años mientras atacaba territorio ruso, ¿cuántas otras armas siguen ocultas en el arsenal ucraniano? Ahora Rusia tiene que asumir en cada interceptación que el dron que se acerca puede ser cualquier cosa. Eso obliga al cálculo defensivo a operar en el peor escenario posible. Cada decisión, cada gasto, cada sistema tiene que considerar amenazas que la inteligencia rusa ni siquiera sabe nombrar. Y el tercer mensaje fue para Washington. Mientras Estados Unidos drena sus reservas de misiles Patriot hacia el Medio Oriente, debido al conflicto con Irán, Ucrania está enviando un mensaje silencioso. No estamos esperando. Nos estamos volviendo autónomos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, declaró que el 95% de los ataques de largo alcance hoy en día se realizan con armas de fabricación ucraniana. Más de 400.000 personas trabajan en el sector de defensa del país. Más de la mitad de las armas usadas en la línea de frente son producidas dentro de la propia Ucrania. Para la Casa Blanca, el mensaje es claro. Si ustedes no pueden continuar, nosotros seguimos. 3 mensajes, 3 destinatarios, una sola exposición, y cada uno de ellos vale por sí solo. Millones de dólares en valor geopolítico. Rara vez en la historia un país pequeño hizo tanto con tan poco. Ahora llegamos al punto que quizás sea el más importante de toda esta historia. Porque el Sitchin, por más impresionante que sea, no es ni de lejos el arma más poderosa del arsenal ucraniano. Él es una pieza, un engranaje en el ecosistema que el mundo todavía está tratando de entender. Existe, por ejemplo, un arma llamada Flamingo. Es un misil ucraniano de largo alcance de lanzamiento terrestre con un alcance de 3.000 kilómetros, duplica el alcance del Sitchin. Y su ojiva supera los 1.000 kilos. O sea, lleva 25 veces más explosivo del que lleva el Sitchin. También existe el Lyuty, un dron que se lanza sobre el objetivo con un alcance de 2.000 kilómetros, que ya ha sido responsable de ataques a ciudades rusas tan lejanas como Kazán y Samara. Existe el FP-1 que se produce con un 90% de componentes fabricados dentro de Ucrania, o sea, casi nada depende de importación.
Existen el Morok, el Bars, el Obri, el Huta, el Neptune. Una familia entera de armas, cada una con un perfil diferente. Cada una cubriendo una parte específica del mapa de amenazas. Y todo esto se construyó en 3 años en un país donde las ciudades son bombardeadas todos los días, con plantas de energía siendo destruidas, con millones de personas refugiadas, con la economía colapsada, con los soldados muriendo en el frente. En 3 años, un país en guerra total industrializó uno de los arsenales de ataque profundo más diversificados del mundo. Y Sishen fue solo una parte oculta de todo eso. Y hay una ironía brutal en todo esto. Al principio de la invasión en 2022, la inteligencia rusa calculó que Ucrania caería en 3 días. En vez de eso, el Neokremlin terminó dándole a Ucrania exactamente lo que necesitaba para construir todo esto. Tiempo, motivación, acceso a tecnología occidental y una razón existencial para no volver a depender de nadie nunca más. Mientras tanto, en almacenes industriales repartidos por toda Ucrania, en direcciones que nadie puede conocer, ingenieros cuyos nombres nadie escuchará, diseñaban el Sishen en silencio, creando ojivas modulares, motores de pistón, sistemas de navegación resistentes a la guerra electrónica, mientras el propio país era bombardeado por las noches. Putin no perdió la guerra por falta de ejército. Perdió la ventaja estratégica por un cálculo equivocado sobre cuánto tiempo puede aguantar un pueblo luchando. Y eso es lo que nos lleva a la conclusión que tal vez aún no hayas notado. Respira hondo, porque lo que viene ahora cambia la forma en que entendemos toda esta guerra. Hace 3 años, si alguien le hubiera dicho a un general estadounidense, ruso, francés o chino que eso era posible, un país mediano bajo bombardeo constante, sin infraestructura de superpotencia, construir en secreto un programa completo de ataque profundo, con múltiples armas operando durante años sin que el enemigo lo supiera, ese general se habría reído. Habría dicho que eso era imposible, que requería décadas, presupuestos enormes, laboratorios protegidos, cadenas logísticas complejas. Que eso era cosa de Estados Unidos, Rusia, China, no de un país invadido. Ucrania acaba de demostrar que todos ellos estaban equivocados, y eso cambia el manual de la guerra para la próxima década. Porque si Ucrania logró hacer eso, cualquier país mediano, con la doctrina correcta, con voluntad política, con ingeniería local y apoyo, ahora puede, en teoría, hacer lo mismo. Y aquí la historia cierra un círculo que ni el mejor guionista podría escribir. Porque existe una simetría trágica en el hecho de que sea justamente Sergei Shoigu quien hoy hace esas declaraciones en público. El hombre que durante 12 años comandó el ejército ruso. El hombre que en 2022 prometió tomar la capital ucraniana en 3 días. El hombre que ordenó cada campaña de invierno contra las centrales eléctricas ucranianas. Es él, hoy, en un tono casi de desahogo, acusando a 4 países de la OTAN de ser cómplices de la agresión contra Rusia. El arquitecto de la invasión se volvió portavoz de la impotencia. El hombre que causó los inviernos se volvió el hombre que se queja de un arma llamada enero. Tal vez no exista una imagen más clara de cómo toda esta guerra ha cambiado que esta. Para Rusia, la consecuencia es brutal. Durante 70 años desde el inicio de la Guerra Fría, existía algo llamado el monopolio del miedo. La amenaza estratégica venía de Moscú hacia el exterior. Eran los rusos quienes amenazaban a sus vecinos, nunca al revés. Ahora, por primera vez en generaciones, la amenaza estratégica viene de un vecino más pequeño y más pobre. Llega como una refinería en llamas, llega como una caída en las exportaciones, llega en forma de enjambre, llega en forma de arma con el nombre de un mes de invierno. Llega todos los días. Y llega en silencio. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando en esta guerra de una forma que los noticieros convencionales no cuentan, hazme un favor sencillo. Compártelo con alguien que también le gusta entender la geopolítica de verdad. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Tenemos muchas más historias que contar. Hasta la próxima.